Y estamos desde casa, hoy 3 de enero, dándole la bienvenida a este 2025 desde casa. Ya tenemos 3 días en el recorrer del año y los tiempos y cada una de las cosas que el Señor tiene para nosotros ya está cronometrado para este 2025. Para cada uno independientemente. El Señor ya sabe toda la maqueta del año desde que iniciamos hasta que va a terminar. Él sabe qué es lo que vamos a pasar, Él sabe de qué nos vamos a gozar, de qué posible vamos a llorar, de qué posiblemente vamos a estar en bien o en algún desierto. El Señor, que es omnisciente, Él sabe todo. Y todo lo que este año va a acontecer, ya está corriendo el tiempo. Y mire cómo introducimos nosotros el año. Dice, retornando a las sendas antiguas. Y cuando vemos los temas que vamos a estar tratando los viernes de enero, nos está llevando a cada uno de nosotros a entender que hay un camino que se ha dado bajo los principios bíblicos, que la iglesia de hoy y la iglesia que está por venir de los diferentes tiempos deben de caminar bajo los principios bíblicos que ya están establecidos y bajo los mandamientos del Señor. Que no hay ningún otro fundamento que el ser humano pueda poner sobre su palabra, todo está establecido ya. Y que nosotros debemos de caminar según este fundamento. Y se me dio la oportunidad de aperturar el año con el tema persistiendo en la oración, que está basado en 1 de Tesalonicenses 5:17. Y ese texto que es tan pequeño dice, orad sin cesar. Solo eso nos dice. Y cuando usted lee la carta a los tesalonicenses se da cuenta que ellos están con preguntas, con interrogantes, con aflicciones, con situaciones que los están perturbando y que al final de la carta, como Pablo siempre lo hacía, le da las recomendaciones a la iglesia que debe hacer. Y una de las recomendaciones que está en este capítulo es que nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto debe ser una oración constante, perseverante. Y Pablo, a través de las escrituras, nos está exhortando a vivir una vida de oración continua. Y nosotros muchas veces, y quizás usted me va a decir, hermana Vilma, pero es que yo no tengo el tiempo que quizás usted tiene para orar, o que otros hermanos tienen. Le voy a decir que yo no tengo el tiempo para estar orando de rodillas las 24 horas del día, pero sí sé que la oración puede ser sin cesar en el corazón que está lleno de la presencia de Dios y en comunión constantemente con Él. Es un espíritu de oración el que el Señor nos está llevando a que se despierte en la iglesia de hoy, porque la oración es como un tesoro perdido, como una joya preciosa que se ha perdido dentro de la iglesia. Y que pensamos nosotros que solo algunos tienen el don de intercesión, que solo algunos son llamados a orar. Le voy a decir que este verbo que dice orad nos está diciendo, está en imperativo, es un mandamiento continuo que la iglesia debe de hacer y es toda la iglesia. Amén. Y como introducción yo le voy a decir algo y yo le he pedido al Espíritu Santo que a medida que la palabra sea extendida, Él pueda irnos evaluando a cada uno de nosotros. Mire lo que dice la introducción. La oración es la actividad más sublime del alma humana. Por lo tanto, es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como hijos de Dios que nuestra vida de oración. Y si la oración dice ¿cómo está mi condición espiritual? Hoy el Espíritu Santo a través de la Escritura quiere hacernos ¿qué? Un pequeño examen, una evaluación para saber qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que Dios necesita en este tiempo. Y voy a hacerle algunas preguntas. Si usted se siente aludido, si usted siente que cae en alguna de ellas, tiene que entender que lo primero que voy a hacer es entregarle aquellas cosas que Dios no quiere que sigamos haciendo. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de la oración,
algunos sienten dificultad para orar. Otros ni siquiera sienten la necesidad de orar. Otros oran 5 minutos y les parece una eternidad. Usted ha orado y de repente se encuentra callado y no sabe qué decir más de lo que ha dicho. Y cuando nos encontramos en este punto, nos obligamos una y otra vez a entrar en la oración. ¿Por qué? Porque en la iglesia me dicen, como hoy, que tengo que orar. Porque en el discipulado me dicen que tengo que orar. Pero lo que realmente estamos ofreciendo son oraciones moribundas al Señor. Oraciones que están a punto de morir o que ya han expirado y no nos hemos dado cuenta. Y estas oraciones, según lo que yo le planteé ahorita, si usted tiene alguna de estas características o usted lo siente así, le voy a decir que son oraciones en la carne. Las oraciones en la carne están basadas en la capacidad humana y hay un esfuerzo propio por llevarlas a cabo. Y vamos a ver hoy que la carne no puede orar. Y yo le traigo 4 diferentes oraciones que nos indica el Padre a través de su escritura que no quiere más ese tipo de oraciones. Y la primera la encontramos en Mateo 6, del 5 a 6, que dice así: y cuando ores, nos está diciendo el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el tipo de oración hipócrita es aquella persona que le gusta que la gente lo mire, que la gente lo admire por el tipo de palabras ostentosas que utiliza en el momento que está orando. Es ese tipo de oración para ser vistos. Y este tipo de personas, según esta escritura, dice que aman el hacerlo en público, pero descuidan ¿qué? El lugar secreto. Y dice que la única recompensa que estas personas tienen es la vanagloria que reciben de los hombres, nada más. Y dice que a veces nosotros, cuando tenemos este tipo de vida de oración, esperamos tan poco, porque lo que necesitamos es que el hombre nos exalte y no Dios. El principio bíblico, iglesia, dice que si usted desea que el Padre le recompense en público, usted tiene que tener una vida de oración en lo secreto. Si usted desea que el Padre recompense sus oraciones cuando usted es llamado aquí, si usted quiere que el Padre le recompense cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted evangeliza, cuando usted sirve, usted tiene que tener una vida de oración en lo secreto para que Él venga y lo recompense en público. No hay otra manera. La otra oración, dice, son oraciones soberbias que nosotros presentamos. Lucas 18 del 9 al 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces, Señor, a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, las oraciones soberbias que nosotros a veces presentamos, y miramos a este fariseo que era un hombre que pensaba muy bien de sí mismo, se jactaba de todo lo que no era y de la capacidad que él tenía. Estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad,
que pensó que no tenía necesidad de nada, ni siquiera del favor de Dios, ni siquiera de su gracia. Con toda su formalidad, su orgullo se hizo presente. Su oración elocuente y sus palabras rebuscadas le dejaron en visto al Señor que su orgullo estaba flotando en el aire. Confió en su propia justicia y en sus obras. Y a pesar de que este hombre no era todo lo que él decía, no estaba en un estado de aceptación delante del Señor. Sin embargo, el publicano, que dice que ni siquiera levantaba su rostro y que estaba lejos y que le decía que era un pecador, este hombre elevó su corazón a Dios sinceramente, mostrando su incapacidad y exaltando la majestad de Dios. Niega sus propios méritos y corre hacia la misericordia de Dios como su único refugio. Y usted puede decirme, hermana, en algún momento quizás yo he destilado de mi corazón oraciones con arrogancia y con orgullo, porque no soy igual que los demás, como decía ese hombre, porque diezmo 2 veces o doy las primicias, porque ayuno más que los demás, porque no soy igual que ellos. O cuando estamos pidiendo solo para bendíceme, guárdame, protégeme, prospérame, ayúdame. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese tipo de oración? Estamos centrados en ¿qué? En nosotros mismos, en nuestra necesidad, y el Padre dice: yo no quiero más ese tipo de oraciones. Entonces debemos dejar nuestra arrogancia, iglesia, cuando nos presentemos a orar, porque la única obra que nos justifica es la obra de Cristo, la que nos hace ver, como cantábamos ahorita, aceptos al Padre, es Cristo Jesús. No hay nada heroico que podamos hacer. El Padre no se sorprende por nada de lo que usted tiene, ni por nada de lo que usted haga. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque todo lo que usted tiene, Él se lo provee, y los dones que usted tiene, Él se los ha dado para su gloria. La oración se sitúa entonces en el corazón de nuestra relación con Dios. La oración predica que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas débiles y necesitadas, que perseguimos en medio de la oración la misericordia, la bondad y la gracia del Señor. Número 3 la encontramos en 1 de Pedro 3:7, y dice que son oraciones llenas de estorbo las que nosotros a veces hacemos, y son inútiles totalmente delante del Padre. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Y aquí, cuando está hablando, Pedro categóricamente está hablando del esposo, con referencia a la esposa, y le dice que sabiamente puede hacer las cosas, y le dice cómo la trate. Y es que muchas veces los esposos, y lo voy a reflejar así desde ahorita, aunque a veces me critican y me dicen que me lanzo por los esposos y dejo por las esposas y dejo a los esposos botados, pero Pedro les está exhortando a ellos y dice: aunque tú tengas tanto conocimiento de la palabra y sabes lo que tienes que hacer con tu esposa, pero tú no lo practicas, eso es un estorbo para tus oraciones. Lo dice la Escritura. Pero todo fallo que haya en la familia, sea el esposo, la esposa o los hijos, también son un estorbo. ¿Para qué? Para nuestra vida espiritual. Cualquier cosa, iglesia, cualquier pecado, cualquier disturbio, cualquier situación que nosotros tengamos. Por eso el Padre nos dice: si vas a dar mi ofrenda, ve y arréglate con tu hermano primero y luego ven a ponerte a cuentas conmigo. Es un principio bíblico, que no podemos estar dentro de ese lugar secreto esperando que el Padre nos responda las oraciones cuando tenemos una vida desordenada y tenemos rencor y tenemos avaricia y tenemos un pecado que anda volando ahí, del cual no nos arrepentimos. Dice: estas oraciones tienen estorbo para ustedes. Y la última oración que el Señor no quiere es aquellas oraciones inútiles o vacías que registra Santiago en el capítulo 4, en el verso 3, que dice: pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire que la Escritura nos dice, si ustedes piden, se les va a dar. Si ustedes buscan, van a encontrar. Si ustedes llaman o tocan, ¿qué va a pasar? Se les va a abrir. Y entonces, hermana, yo estoy pidiendo. Pero si estás pidiendo para tus deleites y para tu propia satisfacción, estás pidiendo mal. Y son oraciones vacías e inútiles que te estás desgastando por hacerlas y el Padre no te las va a conceder. ¿Sabe por qué? El registro de las 3 anteriores nos dice que la carne no puede orar. Y dejamos que ella ore por sus propios deseos, pidiéndole al Padre cosas que no están de acuerdo a su voluntad. La carne no desea nada del Padre. La carne no cree en las promesas del Eterno. La carne no puede orar, iglesia, porque ora egoístamente, porque ora para su propia satisfacción, porque ora oraciones hipócritas. Entonces, ¿por qué tenemos que darle a ella la ventaja de que ore? Cuando Santiago nos está diciendo, son oraciones vacías e inútiles, de los cuales no vas a recibir contestación. Ahora bien, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es el tipo de oración que el Padre quiere? Y es la oración que registra Mateo 26 del 36 al 46, y son oraciones en el Espíritu. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras que ya le había dicho al Padre 2 veces. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Las oraciones en el Espíritu, iglesia, son oraciones dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Estas siguen a cabalidad los planes y las disposiciones que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y cuando miramos toda esta escritura, nos damos cuenta de algunas perlas que Él nos está mostrando cómo es una oración en el Espíritu. Y aunque Él entró con sus emociones, por su humanidad un poco perturbadas, ahí dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Una oración en el Espíritu, iglesia, cuando las emociones están alborotadas, como el Señor Jesucristo estaba en ese momento que tenía temor, angustia, miedo, las emociones se alinean a la voluntad de Dios. Mi voluntad, cuando yo entro y dejo que el Espíritu Santo me dirija en oración, no sé cómo puedo entrar, pero esa voluntad mía, esa emoción que está latente, tiene que alinearse a la voluntad del Padre. A eso la dirige el Espíritu Santo. Además de eso, mi carne se somete al Espíritu Santo. Cualquier tentación es resistida en medio de esa oración. Es por eso que les decía: oren para que no entren en tentación. ¿Qué pasó? Que los dormilones
No pudieron velar ni siquiera una hora, y la tentación cuando llegó, Pedro tuvo que cortar una oreja y todos salieron corriendo. El Señor sabía lo que les estaba diciendo: oren porque lo que viene no lo van a poder resistir si no lo hacen. Entonces, cuando entramos también con palabras vanas, si existieran en ese tipo de oración, ¿sabe? El Espíritu Santo la vuelve a la verdad de Dios. Acepta la voluntad de Dios y acciona de acuerdo a su dirección, como al final que dice, después de haberle dicho al Padre: Padre, ¿podemos negociar este asunto? ¿Tú crees que podemos salvarlos de otra manera a ellos sin que yo vaya a la cruz? Y el Padre le dijo: no. Entonces, esa voluntad humana de Cristo se sometió, se alineó ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y en la última parte Él dice: he aquí que ha llegado la hora. O sea, eso que hace el Espíritu Santo persuadiéndonos en ese momento, logra el propósito de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y sabe, yo técnicamente y en muchas ocasiones yo ya sabía cómo Él lo hacía conmigo, pero nunca lo vi tan claro como lo que acabo de pasar en el proceso de 6 meses con mi madre. Fueron 5 meses en los que yo le pedí al Padre: recupérala, haz un milagro, yo sé quién eres, sigo confiando en ti, le decía. Sigo queriendo que tú restaures todo órgano y que la levantes. Y yo siento que el Padre decía: Vilma, tu voluntad no es la mía. Y llegó el momento, como 3 semanas antes de que ella falleciera, que yo me encontré orando de diferente manera. Y miraba que cada vez nos enfrascábamos en una prueba más difícil, y si salíamos de esa y nos enfrascábamos en otra más difícil y más dolorosa, y ella no tenía retroceso, sino que iba caminando hacia Él. Y yo le dije una vez a Él: sabes, en mi sano juicio jamás te pediría lo que te voy a pedir, pero necesito que te la lleves. Si ella ya cumplió su propósito sobre la tierra, si tú ya cumpliste tus propósitos en ella, levántala y no la hagas sufrir más. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Redirigió mi voluntad a la voluntad del Padre. Esa era su voluntad. Mi oración egoísta se cayó desmedidamente, y ahora pedía misericordia porque ella no soportara más dolor sobre la tierra, porque le decía: yo sé que ella va a estar mejor conmigo, aunque el dolor va a ser incandescente. No puedo ser egoísta y quererla tener en una cama cuando sé que contigo va a estar mejor. Amén. Entonces eso es orar y dejarse guiar a que nuestra voluntad se alinee al Espíritu Santo. Es que hay cosas que el Señor va a permitir que no son nuestra voluntad, iglesia, y que va a doler, y que va a hacer cenar nuestras emociones, nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón, pero su voluntad es perfecta y agradable. Y en el sepelio el pastor Norman dijo algo que nos quedó como familia tan claro, y él dijo estas palabras: el Señor le concedió a la hermana la petición de su corazón, porque ella solo decía: yo quiero ir a casa ya, no quiero estar aquí, yo quiero ir a casa. Y esas palabras fueron tan exactas que así hizo el Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros, iglesia? Que cultivemos intimidad con Él por medio de la oración. Y entre los hombres de oración que a mí me impactan, Jesucristo está en el primer lugar, pero hay alguien que nos llama la atención, y es Daniel. Daniel en el 4:4 al 8 dice la escritura de la siguiente manera: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y mire cómo dice el 8 que me encanta. ¿Cómo dice? Hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel, dice, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. ¿Sabe a quién le revela el secreto el Padre? A sus íntimos. A aquellas personas que buscan su rostro. Es a ellos a quien Dios les confía sus secretos. No hubo ningún intérprete que pudiera ver lo que había en el corazón de Nabucodonosor. Él no tenía respuesta humana, dice, hasta que entró ¿quién? Daniel. Él era uno de sus íntimos. Y él le revela lo que hay en el corazón de este hombre. Iglesia, ¿es usted uno de sus íntimos? ¿O usted anda buscando íntimos para que le revelen las cosas? ¿Es uno usted de los que él confía a contarle sus secretos? ¿Sabe? La iglesia conoce la verdad y en este mundo que hay tanta oscuridad y tanta falsedad es la iglesia la que tiene que dar respuestas a lo que está pasando. Amén. Que cuando el mundo nos busque, ¿tendremos esa revelación? Que cuando la mano empiece a escribir en la pared, como ya lo está haciendo el Señor de juicio en juicio sobre la tierra, ¿quién de sus íntimos podrá interpretar lo que hay en el corazón de la humanidad que les está llevando al caos? Entonces Él quiere tener una relación de intimidad con nosotros. Él también quiere que tenga en cuenta sus planes antes que los míos. Dice Proverbios 19:21 que muchos planes son los que nosotros podemos hacer, pero los que van a realizarse son los planes ¿de quién? Del Señor. Y entramos ahorita en 3 días del año 2025. ¿Qué le está diciendo usted al Padre? ¿Ha planificado con Él? Porque ahora la iglesia hace sin pedirle al dueño de la obra que le dirija qué es lo que quiere hacer. Planificamos sin contar con Él. Hacemos y realizamos la obra sin que le hayamos preguntado a Él si eso es lo que Él quiere. Dice, yo necesito oraciones que tengan en cuenta primero mis planes antes que los de ustedes. Porque independientemente de su planificación, son mis planes, dice el Señor, los que van a prevalecer sobre la tierra. También Él desea que la palabra sea la base de nuestras oraciones. El Salmo 119:58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. El Señor, iglesia, no responde a nuestras emociones. Él no responde a cómo yo me siento, a cómo yo entro en el aposento, si es que entro. Él no responde a mis exigencias, a lo que yo creo que es bueno. Él responde a su palabra, a sus promesas. Él respalda su palabra. Sería irónico que un Dios que nos está exigiendo que la palabra sea el sustento, nuestro pan diario, estuviera cumpliendo exigencias de nuestras emociones cuando su palabra es la que nos dice cuál es su perfecta voluntad. Amén, iglesia. Entonces, cada vez que usted entre, busque una promesa del Señor y hágale recordar al Padre que Él prometió eso en su escritura, como el salmista estaba diciendo, ten misericordia de mí según tu palabra. Sin duda Él estaba recordando algo que Él había prometido, que algo había dicho. Y el Señor no puede retractarse a lo que Él ha prometido. Es su palabra la que Él respalda, iglesia. Y la otra cosa que Él quiere es que nosotros pidamos conforme a su voluntad. ¿Dónde se encuentra la voluntad del Padre?
en su palabra. Primera de Juan, y mire por qué nosotros tenemos que orar según su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. O sea, más claro, iglesia. Y Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. La oración funciona, iglesia, poderosamente bajo su providencia y su soberanía. Mis propósitos no pueden estar por encima de los propósitos de Dios. Mi voluntad es limitada, es terrenal, está llena de carnalidad, pero su voluntad es perfecta, dice, y agradable. Y Él va a responder de la mejor manera hacia sus hijos. Entonces, vemos 4 tipos de oraciones que el Padre no quiere más. Y si usted lo está haciendo, va a tener que dejar eso, porque está perdiendo su tiempo. Pero sí nos dice que hay oraciones en el Espíritu que se acoplan a su voluntad y es lo que Él quiere. Y yo voy a concluir ahorita diciendo lo que dijo la reina de Inglaterra hace muchos años: una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Eso lo dijo ella. Temo más a una iglesia que esté de rodillas que a un ejército armado que venga de pie. Y el Señor nos dice hoy, iglesia, en Jeremías 33:3, clama a mí, iglesia cuadrangular, clama y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es darle un grito a Él a viva voz y decirle: ayúdanos. Ayúdanos, Dios, en medio del caos. Ayúdanos en medio de cualquier circunstancia. Dice, clamen a mí, yo les voy a responder y voy a traer claridad a lo que ustedes me están pidiendo. Él ya no quiere oraciones centradas en nuestras necesidades. Y no es que no las debemos hacer, pero no deben ser oraciones centradas en el yo. No quiere oraciones llenas de orgullo y de vanagloria, ni de arrogancia, ni oraciones hipócritas que a veces nos hacen ver como hombres y mujeres de piedad, pero realmente no lo somos. Él quiere que clamemos a Él con un corazón sincero. Amén. Eso es lo que Él quiere. Dios está queriendo hablarle a su pueblo y no lo estamos escuchando. Él está buscando a aquellos que estén dispuestos, que quieran tener intimidad con Él. Él promete una perspectiva clara y nos va a traer claridad a aquellos que quieran vivir conforme a su voluntad y a caminar en sus caminos y de acuerdo a lo que Él está estableciendo. Aquellos que invoquen mi nombre, dice, encontrarán lo que busquen, porque me van a encontrar, porque me buscarán de todo su corazón. Aquellos que quieran recibir consuelo, aquellos que tengan dudas, dice, aquellos que tengan dificultad, clamen a mí y yo les voy a responder. Claman los justos, dice, y Jehová les oye. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias porque nos has recordado, según tu escritura, qué es lo que tú deseas para nosotros a partir de este día. No para este 2025, sino hasta que tú nos llames a la eternidad. Y por eso te bendecimos y te damos gloria y honra a ti, soberano Dios, que habitas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero yo no quiero irme, iglesia.
El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!